concepto de Nietzsche. Nietzsche dice, el superhombre emerge por un trabajo interior. Y por ese trabajo interior, él, después de haber matado al Dios del hombrecito, va a reencontrar al Dios del superhombre, que no es lo mismo. Pero tiene que haber un trabajo interior. Luego está Bergson. Bergson, el filósofo del Elan Vital, es un filósofo cuyo pensamiento es radicalmente goetheano. Si uno se pone a mirar, lo va a ver. No me voy a extender en esto. Luego tenemos al historiador Spengler, que él se declara confeso, goetheano, confeso. Él dice, mi forma de ver el mundo es goetheana. Y él plantea un desarrollo de las civilizaciones, nacen, mueren como si fueran organismos vivos. Baste eso, porque eso es lo esencial. Luego él dice otra serie de cosas, que es muy complejo. Él es un historiador que influye mucho en Toynbee, que es otro historiador, que también es muy goetheano, porque él hace lo mismo con las culturas y con las civilizaciones, como organismos vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es decir, hay mucha gente que sin saberlo es goetheana, o al menos tiene aspectos, ¿no? Freud es uno de ellos. Yo no sé hasta qué punto lo sabe. Yo creo que no lo sabe, porque la incorporación de la mirada no se da tan fácilmente, por si no lo diría. Hay otro aspecto de Goethe, que a mí me parece muy importante subrayar, que es cómo Goethe articula, ¿no?, la mirada científica y el arte, la mirada que tiene que ver con la belleza. De hecho, uno de los aforismos de Goethe viene a decir que él no comprende que la ciencia tenga que dejar fuera la belleza. Cosa que me parece absolutamente maravillosa. Y tan es así que un pensador, un ensayista norteamericano, que muchos habréis oído con Emerson, Ralph Waldo Emerson, tiene una frase que a mí me pareció preciosa también. Dice, jamás se originó una ciencia sino mediante una percepción poética. Esto para mí está bueno. O sea, esto para mí es como si dijéramos un axioma. La ciencia y el arte para Goethe son las dos caras de una misma moneda. No puede haber ciencia sin arte, ni arte sin ciencia, entendiendo ciencia y arte en su sentido más amplio. Bachelard, Gastón Bachelard, que es otro goetheano que no lo sabe, dice, hay una frase maravillosa en El agua y los sueños. Yo, si no conocéis a Bachelard, os digo que lo leáis porque es un autor absolutamente maravilloso, goetheano, o sea, más que Goethe, no puede ser más, ¿no? Dice, pero tampoco lo dice, ¿eh? Aislar todos los sufijos de la belleza, empeñarse en hallar detrás de las imágenes que se muestran las imágenes que se ocultan, ir a la raíz misma de la fuerza imaginante. Eso es Goethe. Eso es todo el desarrollo metodológico de Goethe y ese es la finalidad del pensamiento literario. Antes os amenazaba con mostrar algunas paradojas freudianas y voy a ir a ello, pero antes, a la luz de lo que estamos hablando del arte y la ciencia, descubrí también en otro autor, este psicoanalítico, Didier Rancière, que conocéis, lo que soy del gremio, que él tiene un libro maravilloso, se llama El nacimiento del inconsciente y el autoanálisis en Freud, ¿no? Y ahí descubrí una frase que me pareció fantástica, porque dice, esa dualidad entre el científico y el artista, ¿no? Y dice, la obra de Freud está emparentada tanto con una obra de arte como con una de ciencia. Pues eligió como objeto de ciencia lo que hasta entonces era un tema para obras de arte, el drama de una vida humana. Entonces, fijaros qué interesante que Rancière dice algo que tiene que ver con lo que yo decía antes, de que es en el Fausto donde Goethe habla del alma humana, y es una obra literaria. Y entonces, ¿Freud qué hace? Coger científicamente, pero goetheanamente, al alma humana, no en una obra de arte, sino en una investigación clínica. Bueno, entonces, algunas de las paradojas freudianas, unas son inconscientes, otras son silenciadas. No, ahora voy a decir
cuál me parece a mí que son una y otra. Por ejemplo, Freud tiene un vínculo con la filosofía, pero eso está silenciado en Freud. Es más, Freud siempre se protestó contra la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía, como es racionalista y es la conciencia, negaba o de alguna manera ponía en solfa el concepto de inconsciente. Pues absolutamente hoy día me parece una, en fin, más o menos una tontada. Pero de todas maneras Freud tuvo un vínculo importante con la filosofía porque cuando estudiaba medicina estuvo en la Universidad de Viena estudiando bastantes cursos con Brentano. Franz Brentano era el filósofo, digamos, más importante de Viena en esa época. Y él estudió con Brentano, estudió Aristóteles, estudió Platón, en fin, estudió muchas cosas. Pero nunca lo afirmó eso, ¿no? De hecho, en el pensamiento psicoanalítico se pueden ver por muchos lados, no me voy a meter en ello. Se puede ver la influencia de Schopenhauer, se puede ver la influencia de Platón, se puede ver la influencia de Empédocles, en esa dualidad amor-odio de las pulsiones tánatos y eros. Se puede ver la influencia de Nietzsche en la repetición, en el eterno retorno. Él eso lo silencia. Yo ignoro la razón y no me voy a meter en ello. Otra cosa que Freud silencia, no sé hasta qué punto es un silenciamiento consciente o es un 50-50, es su vinculación con la lengua hebrea. El psicoanálisis también sería impensable sin la vinculación con la lengua hebrea. Freud es judío, como todos sabéis. Entonces, él siempre habla desde un lugar externo al judaísmo. Tampoco voy a indagar por qué, porque no es el momento de hablar de eso. Me interesa más hacer énfasis en cómo Freud y muchas de las obras de Freud también están atravesadas por la estructura de la lengua hebrea. Sabéis que la lengua hebrea es escrita, está compuesta de consonantes y las vocales se colocan, son puntitos, son diacríticas, ¿no? Como la diéresis o los acentos. Con la diferencia que a una vocal, si tú la cambias de sitio o la pones mal, te puede cambiar la palabra por completo. Con lo cual, el sentido de la palabra y por ende el de la frase pueden significar otra cosa. Por eso, en el judaísmo es muy común el juego de palabras, es muy común todo ese deslizamiento, como llamaría Lacan, del significante, ¿no? Y en ese sentido, los dobles sentidos, los juegos de palabras, están detrás de todo lo que Freud arma en la psicopatología de la vida cotidiana, en los lapsus, en todo el juego de palabras que está ahí, en todo el tema del chiste. Él hace muchos ejemplos de chistes judíos que son muy particulares. Y por supuesto, como no, en el juego representacional del inconsciente. Todo el deslizamiento de representaciones que toman unas de otras sentidos y se aparecen en el sueño como condensaciones, desplazamientos, es decir, imágenes, representaciones que son varias juntas, que uno tiene que desentrañar. Todo eso tiene mucho que ver, para que Freud lo pueda pensar, tiene mucho que ver la estructura de la lengua hebrea. De hecho, Freud estudió hebreo, porque su familia, su abuelo era rabino, y el padre conocía y tenía una Biblia que le dedicó a Freud, y él la tenía como un obsequio del padre. Él siempre fue un descreído, religioso, pero eso no empece para que esta influencia esté presente. Otro tema importante, que yo creo que esto está más inconsciente en Freud, es, él siempre dijo que él se identificaba con Aníbal, ¿no? Cuando era niño se identificaba con Aníbal, quería ser atravesar los Alpes, ¿no? El gran héroe militar, ¿no? Sin embargo, hay un personaje, paradójicamente, que es muchísimo más cercano a Freud, que es José, el de la Biblia, la historia de José, ¿no? El famoso que va a Egipto. De hecho, José, hijo de Jacob, Freud también es hijo de Jacob, su padre se llama Jacob. Y Freud tenía su deseo más somero, más intenso, era que hubiera una placa en la casa donde él tuvo, donde está el escenario del sueño de la inyección de Irma, que es el primer sueño que él analiza, suyo, en la interpretación de los sueños, que hubiera una placa en el futuro y dijera: aquí se descubrieron al doctor Sigmund Freud el enigma de los sueños. Ese era un gran deseo de él. Y claro, es llamativo que no haya ninguna referencia, ¿no?, en el propio Freud a este, digamos, relato de justamente José, que es el que interpreta los sueños. El que interpreta los sueños del faraón, el que interpreta los sueños a los hermanos, por eso le odian y le quieren meter en una cisterna, qué sé yo. Entonces,
Esa es otra parte freudiana que a mí me sorprende y me llama la atención. Curiosamente, en el 80 cumpleaños de Freud, Thomas Mann, que hace un discurso delante de Freud. Thomas Mann es el autor de una maravillosa novela llamada José y sus hermanos. No sé si la conocéis. Para mí es la obra magna de Thomas Mann, donde despliega en 4 hermosos tomos toda la historia de José y sus hermanos, que Goethe decía que era muy corta, que era una historia que merecía más, ¿no? Que la historia de José en la Biblia era muy corta. Y entonces, Thomas Mann, de alguna manera, cumple ese deseo. Entonces, Thomas Mann, en este discurso, hay 2 o 3 páginas completas donde a Freud le está hablando de José. Simplemente mostrar la confluencia, ¿no? Esos nudos de relaciones que me gusta, como me gusta llamarlos, ¿no? Donde en realidad todo está junto, todo está unido, si uno sabe mirar, ¿no? Luego hay otro aspecto importante que también está, yo diría que no visto en Freud, que es Freud como representante del espíritu romántico, ¿no? El romanticismo, en el sentido más pleno del término, en Freud, es para mí bastante notorio. El romanticismo en Freud está porque hay 2 elementos del romanticismo que son básicos, ¿no? Son los que yo voy a tomar para explicar esto. Uno es la introspección, es decir, que en el romanticismo comienza la introspección, comienza por eso viene todo ese atormentamiento del romanticismo, empieza a mirarse por dentro. Esto lo abren las confesiones de Rousseau, ¿no? Antes de eso están las confesiones de San Agustín, posteriormente está Montaigne, o sea que hay un montón de personajes, pero la diferencia del romanticismo es que la introspección es de otra manera. ¿De qué manera? Pues en el romanticismo, con la introspección lo que se descubre es la parte oscura del alma. No es lo que a uno le pasó, no es lo que me pasó con el pecado, con San Agustín, qué malo fui, no son ensayos sobre la amistad, sobre el odio, que se yo, con Montaigne, sino que son